palabra al senador Pablo Gómez. Yo quisiera, con la venia de ustedes, ir comparando el texto vigente con el texto que se promueve en el proyecto de la Cámara de reforma del artículo 24. Dice el artículo 24 vigente: todo hombre, aquí hay que perdonar el exceso, así se escribía principios del siglo XX. Debe decir toda persona, evidentemente. Se entiende que es un genérico, ¿no? El lenguaje de entonces. Pero estamos entendiendo que ahí donde dice todo hombre está hablando de toda persona. Es libre, dice. ¿Cómo dice el proyecto de la Cámara de Reforma? Toda persona tiene derecho a la libertad. ¿Qué diferencia hay entre ser libre o tener derecho a la libertad? Primer elemento que hay que escudriñar, porque si se está haciendo una reforma es porque se le está dando un contenido diferente. ¿Qué cosa es esto? Yo no creo que sea fácilmente de probar que un texto y el otro son distintos. Todo hombre es libre para profesar. Toda persona tiene derecho a la libertad de religión. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Toda persona tiene derecho a la libertad de religión y a tener y adoptar en su caso la de su agrado. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo primero que tienen que decir los partidarios del texto. Explicar de qué se trata, qué diferencia hay entre un texto y el otro. Dice, esta libertad, no sé a cuál se refiera, lo voy a ver después, pero suponiendo que sea la de practicar las ceremonias, la de creencias religiosas. Dice, esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Esto último forma parte del texto actual. Siempre que no constituyen un delito o falta penados por la ley. Ahora dice, para practicar las ceremonias, dice, profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Ahora bien, aquí hay una diferencia, sí la hay. Aclara el texto de la Cámara que este derecho es para participar tanto en público como en privado. Lo que no dice en esos términos el texto vigente. Dice el texto vigente, para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. Y aquí se insiste y se subraya tanto en público como en privado. Ahora, el texto vigente del primer párrafo del 24 no limita el culto público. Quien limita el culto público es el tercer párrafo de este artículo, que en el proyecto se mantiene exactamente igual como ahora. Es decir, que los actos religiosos se celebraron ordinariamente en los templos. Antes decía, que antes del 92, que todos se celebrarían en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. A esto se le llamó durante muchos años culto externo. El culto externo está limitado a un permiso de la autoridad.
El primer párrafo dice que la libertad en el proyecto es para participar individualmente tanto en público como en privado. ¿Por qué dice individualmente? No entiendo. Hay países donde se prohíbe llevar a la gente a misa por la fuerza o bajo presión. Sí, hay países. Creo que Ecuador es uno de los países donde tiene en su ley esa prohibición. No entiendo el alcance de estos temas. Cuando se pretende que el primer párrafo del 24 diga que esa libertad es para participar individualmente tanto en público como en privado, siempre que no constituya un delito o falta, y luego dice que el culto externo debe estar regulado por la ley, y ya sabemos cuál es la regulación. Hay aquí, si se eliminara el último párrafo, como se pretendió en la Cámara hacer, tendría sentido este texto que dice que el derecho a participar tanto en público como en privado, es decir, el derecho a intervenir en el culto externo. Pero como sigue, no se aprobó en la Cámara como era la intención de la dictaminadora, eliminar el tercer párrafo. Entonces hay una contradicción entre el primero y el tercer párrafo. ¿Dónde exactamente? Ahí donde dice tanto en público, tanto en público. Luego, es que el otro dice los templos. Sí. dice que los actos religiosos son en los templos, ordinariamente y extraordinariamente fuera. Hay una contradicción. ¿Por qué la contradicción? Porque al momento de la aprobación en el Pleno se votó mantener el párrafo tercero, pero ya se había votado el primero. Entonces esto ya hay aquí una cierta antinomia dentro del mismo texto constitucional que se pretende. Segunda cosa, que es todavía más grave, y voy a hacerles esta pregunta, a ver si me la pueden contestar, porque yo desde el principio este texto lo veo como un galimatías, perdonen la palabra. Fíjense cómo dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, una libertad. Entre paréntesis digo que esto no es necesario ponerlo aquí porque hay libertad de expresión y libertad de prensa. Pues, y no se persigue al agnosticismo ni a la propaganda ateísta. En este país no se persigue nada de eso. Bueno, pero es una libertad, la de convicciones éticas, una. De conciencia, dos. Y copulativa es otra, la que sigue. De religión. Son tres libertades. Aquí habla de tres libertades, punto y seguido. Fíjense bien cómo está esto. Esta libertad, ¿cuál? ¿Cuál de las tres? Las tres. No dice estas libertades. Está hablando de tres libertades. Bueno, vamos a suponer que se trate de las tres. No, de las tres, porque dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.
O sea, una libertad que tiene, es como el Espíritu Santo, 3 personas Solo Dios y una sola libertad verdadera. Interpretación. Hay que No es mi interpretación. eliminarla. Si existe otra, también la escucho. Yo voy al texto, estoy en el texto y pregunto, ¿esta libertad cuál es? Me contestan, las 3, ¿correcto? Me voy por ahí. Si dicen la última, también me voy por ahí. Pues si dicen las 3, me voy por ahí, como la quieran poner. No hay muchas opciones. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Si son las 3, ¿dónde está el culto de lo que no sea religión? ¿Dónde está el culto de la libertad de conciencia? ¿Dónde está el culto de la libertad de convicciones éticas? ¿Ah? Bueno, entonces estamos hablando solo de la libertad religiosa. Sí, así es. Pues no dice. Sí, claro. Bueno, pero el texto no dice. Sí, ¿No? Primero me dicen que las 3 y ahora me dicen que una de ellas. Si son las 3, ya les dije que eso es un que digo, las 3 contrasentido. está aquí, yo digo, Les contesto. Luego, si es nada más la libertad de religión, la última, no, la libertad de religión es la libertad de no tener religión. Y aquí lo dice. Libertad de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado, pero también no tenerla. que dice a tener. La libertad, ahí dice a tener o adoptar en su caso la de su agrado. La libertad de religión es la libertad de no tenerla, pero aquí dice que no. Aquí dice que es la libertad de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Por eso está todo galimatioso. Bueno, ¿qué necesidad hay de meter estas galimatías en la Constitución? Lo que más me preocupa, sin embargo, es lo de la conciencia, libertad de conciencia, que es distinto a la libertad de religión y de profesar, como dice el texto actual, una religión. En realidad la libertad es la libertad de profesar una religión, no de tenerla. Porque cualquiera puede tener una religión sin que se sepa y no requieres libertad para eso. La libertad de religión es la libertad para profesar la creencia religiosa que tenga cada quien. En realidad es eso, no de pensar. La libertad de pensamiento tenía sentido cuando había Santa Inquisición, ¿no? Sí, porque el Santo Oficio investigaba cómo pensaba cada quien y te aplicaba tortura y luego cuello. Entonces, acusándote de pensar de una determinada forma. Este ya no es un asunto actual. Excepto los que comparecen ante ciertos psiquiatras, ¿no? ¿Cuál es entonces el alcance de esto? Si es libertad de conciencia por separado de la libertad de profesar la creencia religiosa de cada quien, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una libertad de conciencia que no está como sinónimo de la libertad de religión y que tiene otra connotación y que puede estar ligado
a una cosa que se llama objeción de conciencia. Ahora bien, la objeción de conciencia en la función pública, que se ha hecho valer en ciertos momentos en Estados Unidos cuando el servicio militar era obligatorio, puede llevar a un profesor a no exponer la teoría de la evolución, protegido en una objeción de conciencia, o a no hablar de la guerra de los 3 años y todo lo que esto generó en el país, por ejemplo, en la historia, ¿no? La libertad de conciencia la objeción de conciencia, basada en esta libertad de conciencia, separada del acto de profesar las creencias religiosas y participar en el culto religioso, como algo en sí mismo y como base de la objeción de conciencia, puede ser un elemento de subversión de la función pública. Quiero advertirles. Y que en aras de la objeción de conciencia una serie de funcionarios digan, esto yo no lo puedo hacer porque es contrario a mi conciencia. ¿Dónde hay objeción de conciencia en México en este momento en las leyes? Alguno diría, ¿dónde está? Les voy a decir dónde está. Es algo que hemos hecho nosotros. Me quiero adelantar. Cuando se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México, se hizo una reforma también del Código de Salud, de la Ley de Salud, y se le concedió conscientemente, no por petición de nadie, sino como parte del proyecto integral de esto, el que los médicos pudieran en los centros de salud y en los hospitales presentar objeción de conciencia para la realización de los abortos. Y yo creo que hay cosas en las que la ley debe admitir la objeción de conciencia, pero no la Constitución para cualquier cosa. No es para lo que cada quien escoja, como está aquí puesto, o como puede dar base para poder argumentar. ¿Entienden? Entonces, la objeción de conciencia es algo que la ley concede en determinados casos cuando se reconoce, en principio, que puede haber razonablemente una objeción de conciencia fundada, pero no para que los jueces decidan, ¿no?, cuándo la persona, el funcionario, el servidor público, el maestro, tiene derecho a inventarse su propia objeción de conciencia. No, eso no. Entonces, cuando uno da una base constitucional, este es el artículo 24, donde está en el capítulo de los derechos humanos y de las garantías de tales derechos. No es una cosa relacionada con los derechos ciudadanos que están en otra parte de la Constitución. Estos están en este título de la Constitución. Entonces tomen en cuenta dónde está ubicado, para que no haya engaño. Abrir la puerta de la objeción de conciencia, litigada por cada quien, o por grupos, de cosas que se decidan, pues a mí me parece que es entrar en una dimensión que no conocemos. Por eso yo digo que la objeción de conciencia debe estar específicamente señalado en la ley para casos concretos, nada más, y no abrir el camino de litigios interminables en la educación, la medicina, la función pública, ustedes mismos. Yo por eso creo que este texto carece de fundamentación. Creo que es una petición que viene de la Iglesia. Creo que algunos en el PRI lo aceptaron, que muchos,
creo que piensan que esta es una forma de prepararse para algo nuevo, y creo que lo negociaron mal y que luego se les hizo bolas el engrudo en el pleno de la propia Cámara. Perdidos ya en el terreno del texto, una parte de los perredistas dijo, bueno, pero pues hay que agregar convicciones éticas, ¿no? Y poner en igualdad. Innecesaria situación. Y luego mantener el párrafo tercero, y entonces hubo ahí unas negociaciones. Mantener el párrafo tercero desvirtúa al primero reformado y hace contradictorio. Ponerlo de convicciones éticas por un lado, de conciencia por otro y de religión por otro, es hacer una revoltura innecesaria en un artículo que habla de libertad para profesar la creencia religiosa de cada quien. Punto. En la que el Estado no interviene. Se acabó. Entonces, bueno, estas son algunos, hay más, pero como aquí mis colegas del PAN que siempre están muele y muele con lo mismo, de que rapidito todo, porque para qué gastar tiempo en cosas importantes, entonces y mejor usamos el tiempo pues en cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Que eso es lo más aprovechable. Entonces ahí la dejo, ya no voy a tratar todas las demás cosas que hay, que no son estas las únicas.